alumnos y personas que pues nos están mirando el día de hoy. Antes de comenzar, quiero felicitarlos a todos mis estudiantes, a todos mis alumnos de entre semana y también los de los sábados por el Día del Estudiante, y también los quiero invitar pues que se suscriban a este canal de YouTube, pues para que lleven ahí la secuencia de las temáticas que se van a estar hablando. Las tareas y trabajos igual se van a compartir en la plataforma de Classroom, y este video o esta presentación pues va a quedar aquí en el canal para que igual ustedes que no tengan, por ejemplo, tiempo de sintonizarnos ahorita en vivo, pues tengan su tiempo de sintonizarnos, no sé, mirarnos en la tarde. Y pues vamos a comenzar. El tema de hoy son las conductas parasociales. Y pues antes de comenzar con este tema en sí de lleno, vamos a ver un pequeño concepto de en sí qué son las conductas antisociales primero, antes que pasar a las conductas parasociales. Ok. La conducta antisocial es todo aquel comportamiento humano que va pues en contra del bien común. Pero, ¿qué es el bien común? Cuando hablamos del bien común, puede tratarse de algún objeto, ya sea material o inmaterial, cuya posesión pues se disfrute o sea necesaria más que nada pues para todos. Vamos a continuar. Vamos en sí a abordar el tema de qué factores originan pues las conductas antisociales. A menudo este comportamiento pues es sumamente delictivo, así, tal cual. Esto se genera o es generado por diversos factores. Entre ellos podemos determinar o decir que se encuentran los genes de una persona, la parte hereditaria, y otros factores también se le van sumando, como el maltrato infantil y entre otros. También las personas con padres antisociales que tengan conducta sumamente antisocial son propensas también a tener conductas antisociales en su vida adulta, como padres alcohólicos o padres que tengan algún trastorno en su personalidad. También es bien dicho o sabido que el prender fuego o la crueldad hacia los animales pues también es un factor que contribuye a que se cometan esas conductas. Vamos a continuar. Un conflicto no resuelto es un elemento pues de suma importancia. ¿Por qué? Porque se le toma como un impulsor a un trastorno de la personalidad. Se dice que un trastorno de la personalidad pues puede generar conductas antisociales. También los conflictos, cuando hablamos de conflictos no resueltos, pueden ser originados, o más bien como su génesis, su inicio, serían como factores biológicos, ya sean hereditarios o de genes, o psicológicos, o también socioculturales y económicos. ¿Qué quiero yo decir con esto? Me refiero a antecedentes ya sea hereditarios por parte de los padres, problemas familiares dentro del núcleo o del ámbito familiar, también problemas sociales cuando existe el rechazo por parte de la sociedad, y problemas un tanto ahí económicos también, o incluso también de cultura. ¿Ok? Vamos a continuar. Cuando hablamos nosotros de en sí los conflictos no resueltos o las necesidades insatisfechas, estamos hablando que estas se dan dentro del entorno familiar. ¿A qué me refiero con esto? Existen ciertos comportamientos por parte de los miembros de la familia, ya sea padre, madre, abuelos, tíos, un tanto inapropiados, como patrones muy marcados de violencia, maltrato, indiferencia, abandono, ausencia incluso de uno o de los dos progenitores. También un tanto entrarían un poquito ya los temas de
incesto, abuso sexual o algún tipo de situación sexual pues insana. Todo esto pues que se da dentro del marco familiar, del núcleo familiar. También comportamientos desequilibrados por parte de los padres, autodestructivos y destructivos, tales como padres alcohólicos, drogadicción, prostitución, entre otros. Todos estos pues mencionados pues son impulsores de pues conductas antisociales. También presenciar un acto violento puede desencadenar agresión. Tal es el ejemplo del un asesino serial, Gilly DeRais. Este asesino destripaba a sus víctimas porque él en su infancia presenció un acto violento. Él miró a su padre con las tripas de fuera por el ataque de un jabalí. Entonces eso le causó a él este tipo de, se podría decir, conflicto o necesidad insatisfecha que lo orilló a convertirse en asesino. Ok, continuamos. También, como se había mencionado anteriormente, la crueldad hacia los animales pues es una clara señal de alarma, un foco rojo, que lo dijo una vez un agente especial del FBI, Alan Bradley, que dice que el torturar animales no es solo un medio como para expresar a la agresividad o qué tan agresivo puede ser una persona, sino que también es como una preparación, una escuela hacia la crueldad. Y tal es el caso del asesino Jo Jung-chul. Él primero empezó su preparación como asesino, comenzó matando animales, matando perros, y fue como una preparación psicológica para él o como una escuela posterior a los asesinatos que iba a cometer. Y esto pues a él le causaba satisfacción porque ya se estaba acostumbrando pues a la muerte y al dolor ajeno. También cuando hablamos de la piromanía, en ciertos asesinos este trastorno es muy marcado porque ellos sienten la necesidad de destruir cosas por medio del fuego. ¿Ok? Continuamos. Un ejemplo también de conductas, se puede decir, antisociales o conflictos no resueltos o necesidades insatisfechas, está el caso también de la Mataviejitas. Esta señora fue una persona, pues muy, se podría decir, una asesina serial mexicana, muy famosa pues por su apodo, pero este apodo pues no se dio así como por simple casualidad, sino que el origen que desencadenó su conducta antisocial pues se remonta a los años de su niñez. Cuando Juana Barraza era pequeña, pues su mamá ya era una señora mayor. Esta señora, su madre, la figura materna, pues la golpeaba y la maltrataba, la insultaba, y pues la vendió, la regaló a un señor pues que era mayor que Juana. Y este señor pues abusó mucho tiempo, muchos años de esta señora. Cuando la asesina serial, la Mataviejitas, llega a su vida adulta, pues tiende a descargar todos sus conflictos no resueltos de su niñez, necesidades insatisfechas. Pues ella siempre tuvo un odio hacia las mujeres mayores o de la tercera edad por cuestiones de lo que vivió en su infancia. Por lo tanto, siempre sus víctimas tenían casi el mismo patrón, o más bien el mismo patrón de edad, características, de ser mujeres de la tercera edad y pues vivir solas. Esto último pues le facilitaba a Juana pues asesinarlas sin que nadie se diera cuenta. Ok, vamos a continuar. Esto es de suma importancia. Antes de continuar con la siguiente temática y ya para dar fin a las conductas antisociales, se debe recordar antes que nada que en toda génesis de conducta antisocial pues debe de existir un conflicto no resuelto, lo que es tarea del criminólogo pues darle
explicación o investigar la génesis de la problemática mediante el apoyo o el origen, mediante el apoyo después de descubrir científicamente cómo es que se llevó el porqué de la situación. Esto lo hace mediante otras ciencias que a su vez pues apoyan. Empezamos con la antropología criminal, psicología criminal, biología criminal, criminalística, penología, sociología criminal y victimología. Todas estas pues dan apoyo, brindan apoyo a la criminología, y por eso es que también se le considera la criminología como una ciencia sintética. Nos estamos refiriendo a sintético, no a lo plástico, sino a más bien el cúmulo de otras ciencias. Ok, vamos a continuar ahora sí, vámonos con conductas. En sí las conductas, para definirlas pues con mayor claridad, el objeto de estudio de la criminología, pues es necesario distinguir los 4 tipos de conductas que existen. Está la social, asocial, parasocial y antisocial. Cuando hablamos de una conducta social, es toda aquella que cumple con las adecuadas normas de convivencia, cumple con el bien común y también con la colectividad, con la sociedad en sí. Cuando hablamos de conductas asociales, estamos hablando de conductas que carecen de contenido social, no convive con el bien común, no tiene relación con la sociedad. Cuando hablamos de conductas parasociales, que es la siguiente diapositiva, esta se da pues más en el contexto social, es un tanto diferente a otras conductas porque esta pues en sí no sigue las normas dictadas por la sociedad, no las acepta tampoco, no acepta valores, pero no los destruye, y tampoco pues no realiza el bien común, mas no lo agrede. Esto puede ser visto por ciertas modas o ciertos usos o costumbres un tanto diferentes, son captados pues más bien por toda la sociedad como extravagantes, como un tanto raros, inusuales, y se podría decir que originales, no existe otros iguales. Continuamos. Vamos a ver la conducta antisocial, que ya la estuvimos hablando ahorita al inicio. Esta pues va en contra del bien común, atenta contra la estructura bien definida de la sociedad, destruye incluso valores que son fundamentales, lesiona normas pues elementales de la convivencia. Un ejemplo sumamente marcado es el privar de la vida a un semejante, pues lesiona el bien común, pero no solo daña a la víctima, sino también a la familia e incluso a la sociedad. Y pues algo sumamente importante, pues destruye el valor supremo que es la vida. Continuamos. Vamos a ver vimos conductas, ahora vamos a ver los tipos de sujetos. Está el sujeto social. Esta persona, pues su nombre lo dice todo, es una persona que convive con la sociedad, que le gusta estar rodeado de ella. Cuando hablamos del sujeto asocial, este sujeto se aparta de la sociedad, no convive con ella, vive alejado, vive independiente, no agrede a la sociedad, pero voy a platicarles algo. Sucede que muchas de las veces cuando hablamos es algo que todas las personas hacen, y yo lo he escuchado también. Cuando hablamos o queremos referirnos a una persona como aislada, que no le gusta estar rodeada de las personas, que no le gusta convivir, por lo general tendemos a decir que es una persona antisocial. Eres una persona antisocial porque no te gusta salir, porque no te gusta tener amistades, no te gusta convivir. Esto no es propiamente bien dicho. Su definición se podría decir que correcta
para referirnos a este tipo de personas es decirle como persona asocial, es una persona asocial, no antisocial. La antisocial pues sería la persona que tiene conductas antisociales, que delinque, que es criminal. Ok, seguimos en la presentación. La diapositiva nos habla también del sujeto parasocial. Este pues no acepta el orden establecido y las reglas que lo dirigen, sin que dicha propuesta pues implique actos violentos o destrucción. Un ejemplo de estos tipos, un ejemplo de este tipo de conducta pues es el que vemos en el comportamiento de algunos miembros que componen alguna secta o algún movimiento. Y el sujeto antisocial, pues este es bien, ya se había comentado anteriormente, pues es el que agrede el bien común, destruye valores básicos de la sociedad, no respeta leyes de convivencia. Esta persona no vive dentro de la sociedad, no vive en sociedad, sino que está contra ella. ¿Ok? Voy a mencionar la importancia de la criminología, o más bien a la criminología le interesan, pues, sobre todo los sujetos antisociales. ¿Por qué? Porque pues es como el objeto de estudio de la criminología. A ella le interesan las conductas antisociales, el estudio y los sujetos que pues cometen dichas conductas. Pero no por eso va a dejar de lado a los sujetos parasociales o las conductas parasociales, porque se dice que en dado momento un sujeto parasocial se puede convertir en un sujeto antisocial. Un ejemplo de esto sería algún integrante de algún movimiento, algún protestante, que pues no realiza su protesta de forma pacífica, sino que contribuye a vandalismo, contribuye a destrucción y a hacer el caos. También otro caso sería el ejemplo del homosexual que pervierte a menores, que pervierte a niños. También sería el toxicómano, que en vez de hacer su consumo propio de alguna droga, pues ya empieza con la venta ilegal de tóxicos. También, pues todas estas conductas pasan de ser parasociales a ser ya personas o sujetos antisociales. Ok, continuamos. Cuando hablamos de conductas parasociales, cuando hablamos de conductas parasociales es importante para el estudio criminológico pues los siguientes ejemplos, como la prostitución, la homosexualidad, el alcoholismo y la farmacodependencia. Ok, vamos a empezar por el primero. Cuando hablamos de la prostitución, pues se dice que en dado caso la sífilis pues ya había sido erradicada, pero pues actualmente otra vez está en auge porque está en presencia de prostitutas. Se considera también la prostitución como un estado criminógeno. Cuando hablamos de estado criminógeno nos referimos a todo el conjunto de criminalidad, todo el conjunto de crímenes, y esto se hace enunciando que pues algunos delitos o conductas antisociales siempre se ve envuelta en este tipo de conductas pues la prostituta. Cuando hablamos también en casos de homicidios, pues las más vulnerables son las sexoservidoras, y pues en cuestiones también de ser la víctima o incluso también hasta el victimario. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito ahí de historia de la prostitución. Solón, quien fue el primer organizador de prostíbulos, donde se dice que los policías cuidaban a las prostitutas. Esto se hacía con el permiso del Tribunal de Atenas, donde ahí mismo en Grecia pues las prostitutas tenían otro contexto diferente al que se refiere hoy en día en sociedad, porque en la Grecia antigua pues eran reconocidas como de la alta clase, eran cortesanas, eran consideradas incluso hasta superiores
que las esposas y pues se le consideraban como mujeres virtuosas. Continuamos. Cuando hablamos de Egipto, la prostituta era pues todo lo contrario. En Egipto las llamaban rameras, que eran calificadas o más bien puestas o vistas como pecadoras, inmundas, malas, que pues solo atraían a los hombres para la muerte. Continuamos. En sí, el concepto general de la prostitución es la entrega pues del propio cuerpo para prestaciones sexuales a un número pues indeterminado de personas. También pues esto se hace por un precio, ¿no? También deriva del latín prosto, que significa pues mostrarse, exponerse y pues ofrecerse, que la mujer se ofrezca pues a cualquier persona, ya sea de carácter habitual o que ya le dé un sentido un tanto más profesional y mediante algún precio. También hablamos que la prostituta pues es la que se entrega por precio, por dinero, y esto pues lo hace cotidiano, de su vida cotidiana, porque pues es su forma de sustentarse o su forma de vivir. ¿Ok? Continuamos. Vamos a hablar de la prostitución como estado criminógeno. Este es un problema pues que preocupa a la criminología, de que independientemente pues que se pueda ser considerada como una conducta delictiva o no, es decir, que aún se encuentre como sujeto parasocial o ya pase a ser un sujeto antisocial. En un estado criminógeno, pues son típicas las figuras delictivas en las que se ve envuelta la prostituta, ya sea, como antes se mencionó, como victimario o como víctima. ¿Ok? Continuamos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a hablar un tanto ahí de temas un poco delicados. Vamos a hablar de homosexualidad. La homosexualidad pues procede o viene del griego homo, que significa igual, y del latín sexus, que significa sexo. La noción, este concepto pues puede hacer referencia a la interacción sexual entre hombres o entre mujeres, pero también es una atracción sentimental o sexual que sea del mismo sexo. Y la homosexualidad pues es la práctica de relaciones eróticas con personas pues del mismo sexo, como se menciona, y este concepto pues también se utiliza para nombrar un poco a la inclinación hacia dicho tipo de relación. ¿Ok? Esto es un concepto general de la homosexualidad. Continuamos. Se presenta aquí. En sí, vamos a hablar un tanto de la parte que nos interesa en criminología. Es un ejemplo también, es un estudio que se ha hecho. En sí, pues la homosexualidad no es considerada como un acto ilícito. Amar a alguien de tu mismo sexo pues no te convierte en una persona que tengas conductas antisociales o que seas un antisocial, siempre y cuando pues el homosexual, ejemplo, pues no pervierta a menores o abuse de ellos. Por otra parte, pues existe un tanto dicho, que se diría así como liberación, pues en la cual hoy en día el homosexual puede decir que se siente atraído por las personas de su mismo sexo. Y pues podríamos decir que el 100% de la población pues pensaría, no sé, el 70% respeta sus decisiones. En ciertos países el matrimonio entre personas del mismo sexo pues es permitido y es legal, pero vamos a ver la cara de la otra moneda.
Cuando existe pues una lista larga donde el 30% de la población no acepta esta dicha liberación, pues son personas homofóbicas o son personas reprimidas que aún no tienen pues bien definida su sexualidad y pues por miedo a la confusión, se le podría llamar el homosexual de closet, pues también se han presentado en otras, no sé, situaciones contrarias donde el homosexual pues sí acepta su sexualidad, pero pues la sociedad no, la sociedad lo rechaza, lo que crea pues delitos provocados por el odio de este rechazo. Ok, vamos a continuar. Hay ejemplos de algunos asesinos seriales de homosexuales, pues realizaron sus terribles crímenes por diversos motivos, pues ninguno de ellos es justificable o se justifica. Por ejemplo, la inestabilidad emocional, la homofobia, o no sé, como un tipo de respuesta a la represión que vivieron por ser gay. Está el ejemplo de Raúl Ociel. Este asesino pues secuestró a 6 personas, de las cuales asesinó a 4 homosexuales en el año del 2005 en la Ciudad de México. Esto, durante su aprehensión, durante su detención, Raúl Ociel confesó que no sentía ningún remordimiento pues por sus conductas, por sus actos, y pues él creía que le hacía un bien a la sociedad pues al ir eliminando a homosexuales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este asesino era considerado, o era más bien su apodo, el jardinero asesino. Este individuo pues fue responsable de la desaparición y asesinato de 8 personas homosexuales. Todo esto ocurrió en la ciudad de Toronto, Canadá. Los asesinatos pues se efectuaron desde el 2010 hasta el 2017 y pues la mayoría de sus víctimas fueron personas que conoció en un barrio gay de la ciudad. Estas personas o sus víctimas eran inmigrantes del sur de Asia o Medio Oriente, y esto pues le facilitó a él porque pues no eran personas que no tenían a su familia. Después de los atraía, abusaba sexualmente de ellos y posterior pues los asesinaba. Los cuerpos de sus víctimas eran colocados en el interior de macetas en los jardines pues de las casas donde él trabajaba. Su profesión era imitador de Santa Claus y también era jardinero. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Jeffrey Dahmer es conocido como pues el carnicero de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee. Él es otro de los asesinos seriales homosexuales pues más conocidos, más aterradores. Esta persona desde temprana edad pues tenía interés en abrir cadáveres de animales que encontraba muertos, y pues Jeffrey fue responsable de 17 asesinatos realizados entre 1978 y 1991. Continuamos. El siguiente ejemplo es de el asesino Fritz Hermann, perdón. A este individuo se le atribuyeron 27 asesinatos de jóvenes del sexo masculino, donde no necesariamente pues eran gays, sino que cierta cantidad de sus víctimas sí lo eran. Dice que aunque la policía pues no pudieron encontrar o decir más bien una cifra exacta de cuántas víctimas fueron, pues se le atribuyen más de 100 víctimas. Hermann pues nació de una familia disfuncional, sufrió violencia por parte de su padre y de su madre, quienes lo vestían pues con ropas de mujer. Lo que Fritz pues después desarrolló una atracción sexual hacia los hombres, y pues todos esos jóvenes eran pobres, quienes Fritz pues les ofrecía comida
y esta persona pues arrancaba los mordía, algo sádico, los mordía su cuello, les arrancaba carne, la carótida, tráquea. Y varios pues de restos óseos fueron encontrados en el río, cerca de su propiedad. Hartmann fue declarado culpable de dichos asesinatos y pues fue sentenciado a la guillotina. Murió en abril de 1925 en Alemania. Continuamos. Ok, para cerrar o concluir con esta temática de la sexualidad, pues los que se presentaron anteriormente, los asesinos, fueron, pues todas sus víctimas fueron homosexuales. Comúnmente, casi todos en su vida familiar pues obtuvieron maltrato, abuso, abandono, entre otros factores. En otro de los casos fue por algún tipo de represión, por no aceptar pues su homosexualidad, o simplemente pues también lo hicieron para satisfacer sus fetiches, fantasías sexuales, e incluso pues un tanto sádicas y psicópatas. ¿Ok? Vamos a ver un tanto de esta temática del alcoholismo, que se dice que durante el periodo prehispánico, pues en México el consumo de bebidas alcohólicas y en especial la ebriedad más que nada, pues era castigada severamente. Ok, actualmente el abuso pues de bebidas alcohólicas y el alcoholismo en México pues representa un problema de salud pública. Se ha estimado que en México el abuso de alcohol por sí solo pues representa un gran peso, tomando en cuenta las enfermedades ya sean asociadas como cirrosis hepática, la dependencia alcohólica o las lesiones, no sé, producidas por vehículos de motor, ya sean accidentes de tráfico, en el que siempre personas bajo los influjos del alcohol pues se ven envueltas. También los homicidios y los suicidios. Esto último se da porque es considerado el alcohol como un depresor, entonces tiende a haber un mayor número de suicidios. Continuamos. ¿Qué daños provoca a la salud? Ok, al individuo pues desnutrición, enfermedades del hígado, del estómago, daño en los riñones, en el corazón, en la piel y también trastornos mentales. En la familia, en el núcleo familiar, pues origina desintegración familiar por el descuido pues de las obligaciones y por los continuos problemas pues que originan, ya sea también de carácter económico, y también se relaciona con la violencia física y verbal. Cuando se está en estado de ebriedad, pues es imposible medir el sufrimiento moral de ciertas personas que nos rodean, y pues esto se da siempre ya cuando es una persona pues enferma, una persona alcohólica. Y cuando hablamos de la sociedad, del punto de la sociedad, pues esto se da en riñas, accidentes, violaciones, homicidios y pues también el ausentismo laboral. Con las conductas pues se dan mucho tipo de pérdidas humanas más que nada, y también pérdidas económicas. Esto se da por cuestiones de querer siempre tomar bebidas alcohólicas. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué consecuencias acarrea el alcoholismo? Cuando hablamos de consecuencias médicas, estamos hablando ya de un tanto hemorragias gastrointestinales, el daño hepático, síndrome de abstinencia, delirium tremens, lesiones irreversibles cerebrales. Y cuando hablamos ya un tanto más de psiquiátricas, ya estamos hablando de nivel de depresión, ansiedad, cambios en la personalidad, alucinaciones y disfunción sexual.
¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente. Esta es ya la última, se podría decir, categoría parasocial. Cuando hablamos de la farmacodependencia, se dice que desde tiempos remotos, pues el ser humano ha hecho uso no solo de una, sino de varias drogas, pues con fines, podría ser un tanto religiosos, cuando hablamos del peyote, médicos o igual ceremoniales. Representa pues un motivo de preocupación, pues no solamente para las autoridades de la salud, sino para a todos aquellos sectores de la población, pues en los que repercuten o en los que se vacían sus efectos. ¿Ok? Continuamos. Cuando hablamos un tanto ya de terminología y definiciones, la farmacodependencia pues es el estado psíquico, a veces también un tanto físico, causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por modificaciones pues en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible para tomar el fármaco en forma continua o periódica, ya sea que se sea adicto o no, o siempre en un determinado tiempo. Cuando hablamos de droga o fármaco, nos estamos refiriendo a toda sustancia que introducida en el organismo vivo, pues puede modificar o alterar más de sus funciones. Es una sustancia ajena al organismo que al interactuar con él, pues altera nuestras funciones normales o cotidianas. Continuamos. Vamos a ver por qué es de suma importancia para la criminología, pues el estudio de dichas conductas y sujetos parasociales, en especial cuando estas conductas y sujetos pues se convierten en antisociales, pues las 4 conductas parasociales antes mencionadas, como la prostitución, homosexualidad, alcoholismo, farmacodependencia, pues son conductas que mezcladas entre sí hoy en día se encuentran en las noticias comúnmente de homicidios, y pues será que erradicando o exterminando las conductas antisociales se termina la criminalidad, o es que sin consumidores o sin sucumbir a los placeres del exceso será la clave para el alto a tanta violencia, no sé, asesinatos, muerte y destrucción. Ok, vamos a ver las referencias, con eso damos por terminado el tema. Algunas referencias consultadas fueron libros del 1 al 5, fueron libros, y ya los demás fueron blog educativos, revistas científicas, tesis, entre otros. Ok, con esto doy por concluida la clase del día de hoy, doy por concluido el tema del día de hoy. Los trabajos, esta presentación se va a quedar, como les decía, en un inicio, va a quedar en el canal. Igual los vuelvo a invitar que se suscriban, pues para que tengan, no sé, conocimiento de cada una de las temáticas que se van a estar expresando por medio de este canal de YouTube. Y pues también les doy este aviso que las tareas y los trabajos se van a seguir subiendo por la plataforma Classroom. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo, y a mis alumnos. Gracias. Buenas tardes.